Saludos cordiales, mi nombre es David Andrés Mantillas Lalema, maestrante de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y mi nombre es Montserrat Fernández Vela, soy docente de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy venimos a presentarnos un trabajo que hicimos sobre educación en derechos humanos en la Universidad Pública en Ecuador. La educación en derechos humanos se presenta en el sistema internacional como un vínculo que falta explorar para lograr fortalecer e impulsar los derechos humanos como camino para lograr un mundo más equitativo y justo. Sin embargo, existe escasa investigación del vínculo que existe entre comunicación, educación y educación en derechos humanos, sobre todo en el sistema de educación superior en América Latina y el Ecuador. Por ello, la sistematización de esta experiencia de los talleres que llevamos a cabo durante 3 años entre la Universidad Central y la Defensoría del Pueblo presentan una posibilidad de analizar la relación teórico-práctica desde un enfoque comunicacional. En este trabajo utilizamos la autoetnografía crítica para describir la experiencia multidisciplinaria de David y mía como facilitadores en la que evocamos por el potencial transformador de la educación en y para derechos humanos, pero sobre todo es una lectura crítica desde y hacia América Latina que hace un enfoque en las perspectivas de la educación en derechos humanos desde el Ecuador. Este proyecto surge de una alianza interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador, que es la universidad pública, la segunda más grande del Ecuador, con más de 41.000 estudiantes, y que tiene como misión promover el conocimiento y la cultura universal a través de la investigación y que contribuya con el fortalecimiento, el desarrollo humano y el buen vivir en el Ecuador. Con la Defensoría del Pueblo, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, cuyos mandatos constitucionales y legales son la promoción y la protección de los derechos humanos. El programa propuesto en esta alianza asume el reto de trabajar la educación en derechos humanos dentro del ámbito de la educación superior, lo cual plantea varios retos. Por un lado, existe escasa investigación y publicación de educación en derechos humanos en instituciones de educación superior. El apoyo institucional y el financiamiento de programas es reducidos en las IES y vincular educación en derechos humanos a largo plazo, estructuralmente, dentro de programas y carreras en educación superior es muy complejo. Este proyecto asume un enfoque interdisciplinar e interdiscursivo, como un proceso educomunicativo que tome los elementos de la educación, como por ejemplo la pedagogía y la didáctica, de la comunicación, el discurso y el diálogo, en procesos holísticos de transformación y cambio social, y asuma la educación en derechos humanos desde una perspectiva constructivista, crítica y dialógica. La educación en derechos humanos es una iniciativa que aparece en los 70 como un elemento fundamental para la promoción y logro de los derechos humanos en el mundo, según la ONU. Se refuerza con varias iniciativas, pero las más importantes son la Declaración de los Derechos de las Naciones Humanas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos y el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que aparece en el 2005 y todavía está en curso. La primera considera fundamental que la educación en derechos humanos no sea solo la transmisión bancaria de conocimientos sobre derechos humanos, sino que debe ser sobre derechos humanos por medio o a través de prácticas y pedagogías que vayan en armonía con estos y para el ejercicio y exigibilidad de los derechos. El Programa Mundial, en cambio, implementado por etapas luego del decenio de la ONU para la educación en derechos humanos, se centra en diferentes esferas, niveles y poblaciones. Este proyecto acoge la segunda etapa centrada en la educación superior, la tercera etapa que se enfoca en los profesionales de la comunicación social y la cuarta que trata jóvenes y objetivos de desarrollo sustentable. Desde la perspectiva académica, este trabajo se centra en dos pilares. El primero asume el reto de la educación y en la academia de ejercitar una reflexión crítica, permanente y sistemática. Es volver la mirada hacia adentro, uno mismo, mientras mantiene la mirada en el contexto. El segundo es la utilización de la autoetnografía como un método de análisis e interpretación de la realidad a través de la propia narrativa con un lente crítico que le da sentido a quiénes somos, qué hacemos en el contexto de nuestras comunidades. Ahora vamos a describir nuestra experiencia dentro de este contexto.
El acercamiento a la educación en derechos humanos se realizó en el marco de los talleres optativos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Los talleres son materias electivas que los estudiantes toman una vez al semestre y pueden escoger entre un abanico de posibilidades que los docentes les presentamos. En este contexto, yo como docente propuse que el taller electivo a mi cargo tenga como título Educomunicación y Derechos Humanos para Comunicadores y se desarrolle dentro de esta semana. Esta propuesta se llevó a cabo 2 veces de manera presencial y una vez dentro del contexto de pandemia. Entre los semestres 18 y 19 tuvo 2 componentes. El taller presencial a tiempo completo durante una semana y un componente de trabajo autónomo de un proyecto que se realizó en casa. En el semestre virtual se dividió en una fase sincrónica llevada a cabo a través de la plataforma Teams con 2 horas de reunión diaria y una fase asincrónica que llevamos a cabo a través de la plataforma Moodle de la Universidad Central del Ecuador. El programa que nosotros proponemos tiene algunas similitudes y algunas diferencias con otros programas que se realizan sobre educación en derechos humanos. Respecto a los contenidos que trabajamos, estos no difieren de otros programas que se realizan a nivel nacional o internacional, exceptuando en 2 aspectos. Uno, la construcción del sujeto, que pensamos que es fundamental para este proceso, y la segunda, que comprendemos la educación en derechos humanos desde una perspectiva educomunicacional. Aquí tendríamos el enfoque del contenido de los derechos humanos. Ahora bien, la propuesta tiene un modelo pedagógico que es constructivista, enfocado en la pedagogía crítica emancipadora y persigue aprendizajes significativos. Y tiene un modelo didáctico que es dialógico, lúdico, participativo y mayéutico. Y estos 2 enfoques son fundamentales porque son desde donde nosotros pensamos que se debería desarrollar programas de educación en derechos humanos por medio de los derechos humanos. Pero sobre todo, nuestra propuesta se diferencia de otros programas porque pretende llegar al mandato de la educación para los derechos humanos. Un enfoque centrado en el educando, nuestra construcción mutua de saberes, entornos seguros, respetuosos, dinámicos, para proteger al estudiante y que pretenden lograr el ejercicio y la exigibilidad de los derechos. Diseñamos los talleres como una propuesta diferente y eso significa retos para mí como educadora. Por un lado, romper con la dinámica de la clase tradicional con su contenido y su metodología. Debo entregar todo el poder a los educandos y eso no es fácil, cuando estamos acostumbrados a los sistemas tradicionales de enseñanza. Por otro lado, en pandemia, tuvimos que adaptarnos en pocas semanas a una forma totalmente diferente de educar y a veces me siento como un pez a punto de ahogarse. A pesar de ello, con David, trabajamos en el diseño del taller pensando primero en el educando, analizando los pros y los contras de los espacios, adaptando los contenidos y las metodologías, pero eso significó también una apuesta incierta sobre la efectividad del cambio de paradigma. Los talleres son entidades vivas. Si bien se prepara con anterioridad los recursos educativos, se elaboran las diapositivas a proyectar, se ajustan las preguntas de reflexión y de evaluación o retroalimentación, la convergencia de 5, 8, 13 o 21 personas únicas e irrepetibles en un mismo momento y espacio determinan un sinnúmero de particularidades en la ejecución, que hace de cada taller una entidad dinámica y viva al igual que única. Para la sistematización de esta experiencia, nosotros hemos ubicado 3 elementos de análisis. Por un lado, entre facilitadora y facilitador. Por otro lado, entre facilitadoras y facilitadores y los participantes y las participantes. Y un tercer elemento entre personas participantes. Desde el punto de vista de facilitadora y facilitador, consideramos que este es un espacio de negociación permanente, pues la confluencia de 2 estilos de aprendizaje vinculados estrechamente con 2 estilos de enseñanza, pueden traducirse en una ventaja o desventaja para el taller. Esta negociación está permeada indudablemente por las relaciones de poder entre Montserrat y mi persona, y que en esta experiencia en particular fueron igualitarias, lo que se tradujo en un espacio seguro para el debate, el intercambio de experiencias y saberes. Con respecto a la facilitación versus participación, este proceso se enmarca en la educación formal. Esto implicó un desafío adicional de Montserrat y mío al mismo tiempo para contrarrestar las relaciones asimétricas de poder existente entre docentes y estudiantes, de manera
clásicamente construidas en la educación formal. Esto se reflejó en una suerte de incomodidad inicial por parte de las y los estudiantes, pues tenían que hacerse cargo de un proceso no de una sola vía, sino un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta incomodidad no es sino en suma producida por el potencial efecto transformador de la educación en derechos humanos y la mirada crítica de los derechos humanos, que va contra esa estructura hegemónica clásica de la educación formal, principalmente y particularmente en la educación superior. Con respecto a la relación entre personas participantes, esta dimensión es la que consideramos puede ser la más afectada en los procesos de educación en derechos humanos. Si hablamos en la pandemia, esto puede significar un deterioro en la relación entre las personas porque durante la sesión sincrónica, aunque se generan las condiciones de respeto entre todas las personas, no es posible disponer de un espacio de intercambio permanente de saberes y experiencias entre las personas participantes. Asimismo, no es posible generar un espacio donde se permita analizar las relaciones de poder durante la ejecución de los talleres. Es necesario resaltar que se advirtieron débiles cimientos en el trabajo colaborativo con base en metodologías constructivistas que promuevan un mayor intercambio de saberes entre estudiantes. Con respecto a los retos existentes entre las instituciones de educación superior y la educación en derechos humanos, se pueden establecer los siguientes. Dado que el modelo educativo tiende a poner en el centro al profesor o a la profesora y no al estudiante, este se vuelve un proceso de una sola dirección. El profesor es el que sabe, mientras que el alumno o la alumna es la que aprende. Por lo tanto, a pesar de que este es un proceso de doble vía, es decir, de enseñanza y aprendizaje, al inicio se presenta ese inconveniente por parte de las y los estudiantes que no están familiarizados con este modelo diferente de aprendizaje, pues vienen de años de primaria y de secundaria. Por otro lado, la creación de espacios seguros tiene una relación directa con el segundo elemento de la educación en derechos humanos, es decir, esta dimensión que habla del por medio de o a través de los derechos humanos. Es necesario que se construya un ambiente de respeto para la discusión de temas personales y privados, estrechamente vinculados con la construcción de sujetas y sujetos empoderados. En el Ecuador existe una fuerte resistencia al conocimiento de los derechos humanos, pues no se comprende su rol emancipador y que involucra la construcción de sujetos activos, lo que produce una generalizada resistencia al tema. También la educación en derechos humanos cuestiona estructuras, pero también cotidianas conductas individuales, lo que representa un permanente cuestionamiento a privilegios propios de las personas participantes y también de las personas que están en la facilitación. Por ejemplo, el estudiar en una universidad puede entenderse como un privilegio. Por lo tanto, cuando se abordan estos temas, se suelen levantar resistencias, por lo que las personas participantes tienden a deslegitimar o también a presentar un cierto desinterés en el trabajo. Finalmente, las instituciones de educación superior tampoco han permitido que la educación en derechos humanos pueda desarrollarse con amplios espacios de discusión y práctica, otorgándoles esporádicos y opcionales espacios, en lugar de los permanentes y transversales desarrollos que le corresponden de conformidad con los mandatos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Si hablamos de los retos relacionados con la pandemia y la educación en derechos humanos, podemos advertir de parte de las personas participantes que no existen unos momentos que se puedan llamar frustrantes o que no estaban en línea con la metodología o los contenidos de los derechos humanos. Más bien expresaron problemas propios de la situación de pandemia. Por ejemplo, la falta de conectividad, es decir, no tenían internet estable o se estaban conectando desde sus datos desde el celular. Asimismo, mencionaban que no contaban con los dispositivos adecuados para conectarse a una sesión sincrónica, esto es, computadora o laptop
o equipos de micrófono y de video que permitan una conexión y una interacción de manera más sostenida. En un par de ocasiones se dio, en nuestra experiencia, que incluso se suspendió el servicio eléctrico. En una ocasión por parte de una de las personas facilitadoras y en otra ocasión, en cambio, de algunas de las personas participantes. La evaluación tanto de los contenidos como de la metodología de cada jornada se la realizó en distintos momentos. Al inicio se hizo, por ejemplo, un test tipo cuestionario de preguntas y respuestas cerradas de 20 preguntas con nociones básicas de los derechos humanos. Al final de cada jornada se realizó en cambio una indagación cualitativa de cuál había sido lo frío y lo caliente de la jornada, asociando lo frío a problemas, a dificultades o algo que no les haya gustado durante la jornada y lo caliente más bien asociando a todo lo agradable o lo que les haya gustado de estas jornadas. En lo frío podemos encontrar problemas de conectividad o participación de las otras personas, es decir, una suerte de autocrítica. Y también se mencionó reiteradas ocasiones el tiempo, que les parecía muy reducido. Con respecto, en cambio, a lo caliente o a lo agradable, podemos identificar la metodología para enlazar la teoría con la práctica. Y también les pareció importante identificar aquellos desafíos relacionados con los derechos humanos y que podían incorporar en su futuro ejercicio profesional. Finalmente, es necesario, nos planteamos con Montserrat y mi persona, un espacio para hacer una autorreflexión y una sistematización de esta experiencia, pues conocemos que existen muy buenas prácticas de educación en derechos humanos en otros espacios e incluso puede ser en otras universidades, pero no han sido sistematizadas de manera adecuada y sostenida. Para concluir, hemos establecido tres principales desafíos relacionados con estas experiencias. Por un lado, la falta de análisis académico e investigativo relacionado con las acciones de educación en derechos humanos. No se analizan los discursos ni su relación entre sí, ni tampoco se sistematizan ordenada y estructuradamente las prácticas llevadas a cabo en el país. En segundo lugar, los desafíos propios de la pandemia han incidido en las acciones de educación en derechos humanos. Entre estos desafíos podemos enunciar la falta de acceso a equipos y dispositivos de calidad, el acceso a una conexión ininterrumpida y de buena calidad al Internet, entre otros. Sin embargo, estos desafíos deben ser resueltos sin afectar la calidad y los principios filosóficos de la educación en derechos humanos. Si hablamos de los desafíos en los talleres presenciales, el espacio es una limitante. Incluso se percibió por parte de las personas participantes que no se alcanzó el tiempo para poder deconstruir prácticas o comportamientos, ya que estos requieren de procesos sostenidos que transversalicen su formación profesional. Y los talleres de 30 horas no son sino un abreboca que despierta su interés en este tema. Finalmente, el análisis cuestiona las prácticas existentes en el modelo educativo. Si bien los mandatos internacionales en materia de educación en derechos humanos instan a los estados, en particular al Ecuador, a incorporar sus discursos y filosofías dentro de este modelo educativo, se observa una permanente carencia tanto de pedagogías como de metodologías encaminadas al desarrollo de habilidades y fortalezas en las y los estudiantes, es decir, carecen de fundamentos filosóficos, teóricos y prácticos alineados con la pedagogía crítica, emancipadora de manera transversal y sistemática. Con esta investigación queda plasmada la invitación a investigar y sistematizar con rigurosidad académica las acciones en educación en derechos humanos, en especial dentro de instituciones de educación superior como la universidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.